Buenos días en Bogotá, Distrito Capital, a los 11 días del mes de marzo del año 2025, siendo la hora de las 11:40 de la mañana, la suscrita juez 21 laboral del Circuito de Bogotá, en asocio de su secretaria, se constituye en audiencia pública de que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social, dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 11-013-1050-21, 2024, 0015900, promovido por Luz Janet Pavón León en contra de la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por Penir S.A. y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, declarándolo legalmente abierta, efecto de lo cual se concede el uso de la palabra a los asistentes para que se identifiquen. Son tan amables. Comenzamos con la demandante. 5 datos para todos, independientemente de que ya reposen en el expediente: nombre completo, número de documento, dirección física, dirección electrónica, número telefónico, y exhibimos a la cámara sus documentos de identidad. Señora Luz. Ok, buenos días. Mi nombre completo es Luz Janet Pavón León. Muy amable. Apoderada. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted, para todos los presentes en esta vista pública. Representación de la señora Luz Janet Pavón León, Diana Paola Cabrera Bermúdez. Procede entonces del despacho a constituirse en audiencia pública de conciliación, recordando a las partes que es la oportunidad que la ley les concede para que, si lo tienen a bien, trancen sus diferencias sin necesidad de sentencia que ponga fin a la instancia. Se concede el uso de la palabra a la demandante para que informe si le asiste algún ánimo conciliatorio. No, de mi parte pienso que hay que continuar todo el proceso. Bueno, sobre esa base y atendiendo que también reposa en el expediente el certificado expedido por Colpensiones, particularmente por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial número 1896-82024 del pasado 22 de octubre de 2024, en el que no propone fórmula conciliatoria alguna, se declara fracasada esta etapa. Decisión que se notifica en estrados. Resolución de excepciones previas. Revisados todos y cada uno de los escritos de contestación, nos advierte el despacho que las excepciones planteadas hubieran sido con tal carácter, por tanto no hay lugar a pronunciamiento. Decisión que se notifica en estrado. Saneamiento. Igualmente, revisada la actuación surtida hasta el momento, no se observa irregularidad o vicio que más adelante afecte la actuación, por tanto no hay medidas de saneamiento que adoptar. Decisión que se notifica en estrados. Fijación de litigio. Revisada la contestación de la demanda presentada por Colpensiones, se tiene que aceptó los hechos 1, 2, 3, 4, 23 del libelo genitor, relacionados con la fecha de nacimiento de la demandante, el 13 de enero del 67, que desde marzo de 1995 hasta noviembre de 1995 estuvo afiliada al Fondo de Pensiones del entonces Instituto de Seguro Social, con la convicción de ser esta entidad, pues, estable. Tercero, que desde 1995 hasta que para noviembre de 1995 contaba con un total de 84 semanas cotizadas en la Caja Pública y en el ISS. Y que el 2 de abril de 2024 radicó derecho petición ante Colpensiones solicitando la ineficacia del traslado sin obtener respuesta. Entre tanto, Porvenir aceptó los hechos contenidos en los ordinales primero y 27º, relacionados con la fecha de nacimiento de la demandante y que no tiene la calidad de pensionada. Colfondos no aceptó ninguno de los hechos. Tratándose entonces de las anteriores demandadas que aceptaron los hechos, los mismos se excluyen del debate probatorio. Por tanto, el litigio se circunscribe en determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se verificó el traslado de la demandante Luz Janet Pavón León del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, efectuado a través de Porvenir, y luego con Colfondos, con base en ello establecer si se debe o no declarar la ineficacia del traslado por faltar presuntamente el primero de los anotados fondos al deber de información que le correspondía. En caso de resultar afirmativo lo anterior, se deberán analizar los efectos de dicha declaratoria respecto de los dineros que fueron recibidos por las AFPs convocadas a esta diligencia en virtud de la afiliación referida, determinando, entre otras cosas, si hay o no lugar a ordenar el traslado a Colpensiones de la totalidad de los aportes por cotizaciones, rendimientos, bonos, frutos
Intereses y gastos de administración de la cuenta de ahorro individual de la demandante si se debe ordenar su regreso automático al régimen de prima media administrado por Colpensiones y si dicha entidad debe aceptar el traslado, activar su afiliación y actualizar su historia laboral. Se indaga entonces a los apoderados de las partes si se encuentran de acuerdo con lo que ha sido fijación del litigio y sobre lo que ha de girar el debate probatorio. Apoderada parte actora, apoderada Colpensiones, apoderada Porvenir y apoderado Colfondos. Gracias, su señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito solicitarle que tenga en cuenta la pretensión primera del libelo de demanda, en la cual estoy solicitando la prohibición legal del traslado realizado por la señora demandante para enero de 1998, por cuanto para ese momento ella no tenía 3 años conforme al literal de la ley, del artículo 13 de la ley 100 de 1993. Estaba inmersa en dicha prohibición legal para que se aceptara el traslado por parte de Porvenir y por ende ese traslado estaría invalidado según la misma norma, ley 100 de 1993, y así como lo ha indicado la jurisprudencia en estos casos de multiafiliación. Por otra parte, pues su señoría, atendiendo a este primer precepto que se está pidiendo en las pretensiones, sería que se tuviera en cuenta o se tenga en cuenta más bien cuáles fueron las circunstancias del traslado con Colfondos en el año 2006, al estar invalidado el del 98, sería el de Colfondos el traslado inicial. Con esto, su señoría solicitaría se tenga en cuenta esta adición dentro de la fijación del litigio. Muchas gracias. ¿Algún otro pronunciamiento, doctores? Por parte de Colpensiones, señora juez, conforme con la fijación del litigio. Por parte de Porvenir, conforme con la fijación del litigio, su señoría. Por parte de Colfondos también. Se adiciona entonces la fijación del litigio en los precisos términos solicitados por la apoderada de la parte actora, debiéndose determinar si en el presente caso se verificó o no una multiafiliación. En los anteriores términos queda entonces notificada la fijación del litigio. En estrados, decreto de pruebas conocido como se encuentra el motivo de la controversia, procede el despacho de decretar las pruebas que se consideran conducentes, pertinentes y útiles para el completo esclarecimiento de los hechos aquí debatidos. En favor de la parte demandante se decreta la documental relacionada a folio 16 del archivo 1 del expediente electrónico, la cual obra en el archivo 5. Tratándose de Colpensiones, se decreta como prueba documental la relacionada a folio 32 del archivo 17 que milita en el archivo 22 del expediente electrónico interrogatorio de partes. Se decreta el interrogatorio que deberá absolver la demandante. En favor de Porvenir se decreta la documental relacionada a folio 48 del archivo 7 que reposa de folios 110 a 201 del mismo archivo. También en su favor se decreta el interrogatorio de parte que deberá absolver la demandante. En favor de Colfondos, documental se decreta como prueba documental la relacionada a folio 61 del archivo 14 del expediente electrónico, la cual obra de folio 63 a 80, 110 y 159 del mismo archivo. Interrogatorio de parte por ser procedente también se decreta en su favor el interrogatorio de parte que deberá resolver la demandante. Esta decisión se notifica en estrados. Se constituye entonces el despacho en la audiencia pública de que trata el artículo 80 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de lo cual procede a practicar las pruebas legalmente decretadas así documentales. Se dispone en la incorporación de la documental llegada con la demanda con los escritos de contestación en general la que fue legalmente decretada, asignándole el valor probatorio que en derecho corresponda. Procedemos a practicar entonces el interrogatorio de parte de la demandante decretado a instancia de las convocadas a juicio. Comencemos con Porvenir, seguiremos con Protección y por último Colpensiones. Muchas gracias, sí, señoría. Por favor, entonces, señora Luz, Sí, ampliando sus generales de ley, estado civil, ocupación actual, estudios realizados. Por favor, levante su mano derecha. Jura que en la presente declaración dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. sí, lo juro. Puede bajar su mano. Le informo, señora Luz, que este es un acto de gran importancia tanto moral como legal, tanto así que quien falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurre en el delito de falso testimonio, el cual es sancionado con pena de prisión. Por tanto, la conmino para que solo diga la verdad. Tipo de preguntas que le van a adelantar los apoderados de las demandadas de dos clases, asertivas, abiertas. Asertivas, requiere una respuesta inicial sí o no. Luego de ello, usted hace
la aclaración que estime conveniente, abiertas, conocimiento directo que tenga de los hechos. Su respuesta siempre va a estar dirigida a la suscrita. Cualquier duda o inquietud con gusto le será absuelta. No está permitido, señora Luz, que le colaboren con las respuestas, tampoco que lea documentos. ¿Está claro? Ok, es correcto. Bien, puede, apoderada por venir, comenzar con su cuestionario. Muchas gracias, su señoría. Buenos días, señora Luz. Primera pregunta, días. ¿podrá indicarle al despacho qué la motivó a trasladarse del IS a la AFP Porvenir, a la administradora de fondos de pensiones Porvenir, en el año 98? Ok, yo me encontraba vinculada con médicos asociados en la parte clínica y salió un contrato para como médica adscrita en consulta externa trabajar para ellos. Al firmar la parte de contratación, me dijeron que debía afiliarme al Fondo de Pensiones Porvenir y se realizó dicho trámite. Segunda pregunta, señora Luz, ¿podría indicarle al despacho si usted recibió asesoría por parte de alguno de los asesores del Fondo Porvenir para esa época, en el 98? No, básicamente fue el diligenciamiento de un formato en que estaban preguntándome mis datos y que era el requisito para la parte de contratación. Tercera pregunta, señora Luz, ¿podría indicarle al despacho si usted recuerda para la época de 1998 del traslado a Porvenir, si el área de gestión humana que le facilitó el formulario le indicó o le informó qué era el fondo y cuáles eran sus particularidades? No, realmente no. La única información es que ese iba a ser mi fondo de pensiones a partir de ese momento. Cuarta pregunta, señora Luis. ¿Podría indicarle al despacho si usted le realizó preguntas a la persona que le está realizando pues, el traslado? No recuerdo básicamente, sino que revisáramos que la información que me solicitaba era la adecuada y verificar que así quedara registrado en el documento que yo firmé. Pero preguntas adicionales, no, pues lo que uno sabía de que pues, ese era el fondo por el cual me iba a pensionar, pero no ha ninguna pregunta adicional de mi parte, ningún comentario adicional por parte de la persona que firmó el documento conmigo. Quinta pregunta, señora Luz. ¿Podría indicarle al despacho si usted firmó entonces ese formulario de afiliación de manera libre y voluntaria? Sí, como requisito a la contratación, sí, yo lo firmé. Sexta pregunta, señora Luz, ¿podría indicarle al despacho si usted posteriormente a la firma del formulario se acercó a las oficinas del Fondo Privado Porvenir a solicitar o recibir información por parte de esta entidad? No, realmente no. Séptima pregunta, señora Luz, ¿podría indicarle al despacho si usted en algún momento durante su vida laboral intentó regresar a Colpensiones diferente a la demanda que hoy se interpone? Pues realmente uno laboralmente se dedica a trabajar y sabe que está haciendo una cotización a un fondo de pensiones y pues en esa área de ideas yo seguí laborando y aportando pues como debía ser, sin ninguna otra inquietud en el momento. Octava pregunta, señora Luz, ¿puede indicarle al despacho si previo a la demanda tenía conocimiento, ya sea por medio de redes sociales, periódicos, televisión o algún amigo cercano acerca de la prohibición legal que establecía la normatividad para el traslado de las personas que estuviesen a 10 años o menos de pensionarse? No lo entiendo. Se la explicó. ¿Sí? ¿Usted tenía conocimiento de que existe una normatividad que le prohíbe trasladarse 10 años, estando a 10 años o menos de ya obtener los 57 años para pensionarse? Yo me vine a enterar de eso ya después o sea, pasado esa etapa, o sea, ya tenía más de los 47 años. Buena pregunta. ¿Puede indicarle al despacho, señora Luz, si usted recibía en su casa de forma electrónica o en ese momento física extractos de su cuenta de ahorro individual o alguna información por parte del fondo? De Porvenir, no recuerdo. Décima pregunta, señora Luz, ¿podría indicarle al despacho si usted ha hecho uso de los diversos canales de atención al cliente que tenía por venir con la finalidad de obtener información sobre su estado de cuenta, actualizar datos personales, solicitar información?
No, de porvenir no. Esa pregunta, señora Luz, ¿podría indicarle al despacho a usted qué la motiva a trasladarse a Colpensiones? Pues que tristemente revisando, ya estando más cerca a ese periodo de pensiones, que según los aportes que yo he hecho por los más de 20 años laborales, la posibilidad de pensionarme es bastante mala y bastante baja. Eso me va a perjudicar pues económicamente para todas las obligaciones que aún tengo, por ende tengo que buscar la mejor manera de pensionarme. Doceava pregunta, señora Luz, usted puede indicarle al despacho si a usted le explicaron que tendría una cuenta de ahorro individual a su nombre en el fondo de pensiones de porvenir. No, que el aporte mío va dirigido hacia allá, pero el tipo de cuenta o eso no. Y pues realmente uno de eso no sabe mucho. Treceava pregunta, señora Luz, puede indicarle al despacho si usted le explicaron que sus aportes en 1998 generarían unos rendimientos. No, no recuerdo que me hayan explicado. 14ª pregunta, señora Luz, usted podría indicarle al despacho si a usted le explicaron que podía realizar aportes voluntarios a su pensión. No, no me dijeron. 15ª pregunta, usted podría indicarle al despacho si, digamos, alguno de los dos fondos, Porvenir o Colfondos, le indicó qué ocurriría con sus aportes si llegaba a fallecer. En el formulario de porvenir me preguntaron mi estado civil y quedó anotado mi esposo como beneficiario. Esa fue la única información que yo recibí. 16ª pregunta, señora Luz, ¿a usted le indicaron qué se requería para acceder a una pensión en el fondo privado? No. 17ª pregunta, señora Luz, ¿usted le puede indicar al despacho si la mesada pensional en el fondo privado fuera la misma que usted obtendría con Colpensiones? ¿Usted se quedaría en el fondo privado? Doctora, Real. no sobre supuestos de futuros, sino sobre hechos. Sí, De la señoría. demanda de la contestación. 18ª pregunta. ¿Usted podría indicarle al despacho qué la motivó a trasladarse de administradora en el año 2006 de Porvenir a Colfondos? El requisito laboral, donde yo estaba laborando, me dijeron que debía cambiarme a Colfondos. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Apoderado Colfondos. Gracias, señora juez. Creo que solamente será una sola pregunta, señora Luz. ¿Tiene usted conocimiento o su apoderada le ha informado sobre si usted tiene la oportunidad, lo que llamamos la ventana de oportunidad, de acuerdo con la reforma pensional? Es decir, usted podría trasladarse vía administrativa sin esperar fallo de primera instancia, que sería hoy, o cuando la señora juez lo decida, pero también esto sube al tribunal en una segunda instancia. Entonces, ¿sabe usted si podría, o si su apoderada le explicó que podría hacer ese trámite vía administrativo? Aunque lo que yo tengo de información es, uno, pues yo ya cumplí los 58 años. Segundo, pues no estoy plenamente segura de que la ley esté totalmente erradicada. O sea, la información que yo tengo en mi profesión, pues no, obviamente no sé la parte legal, pero pues entiendo que esa ley todavía no está como totalmente establecida en la parte constitucional. Y tercero, pues no sé realmente cómo sería el traslado de semanas, eso me da mucha incertidumbre, así que prefiero pues que todo quede legal y que sea realmente revisado a fondo. Comprendo, señora Luz. Señora juez, no tengo más preguntas porque considero que la apoderada anterior formuló las necesarias en este caso. Gracias. Claro que sí. Apoderada Colpensiones. Gracias, señora juez. Igualmente tengo dos preguntas por hacer. Buenos días, señora. Buenas tardes, señora Luz Janet. Buenas tardes. Como primera pregunta, ¿le han hecho alguna proyección de lo que sería su posible mesada pensional en el fondo privado y en Colpensiones? Sí, para la parte de abogados me hicieron la proyección
de Colpensiones y me hicieron la proyección pues me hicieron llegar la proyección de Colfondos y realmente la diferencia es bastante notoria. Puede indicarle al despacho como segunda pregunta si se acuerda de esos valores que le arrojó esa proyección de su posible mesada pensional. Yo recuerdo que la respuesta de Colfondos era que todavía no cumplía aportes para recibir la pensión, que era insuficiente en aportes, algo así como 220 millones por parte de Colfondos. Y por parte de Colpensiones, bueno, yo estoy haciendo ahora aportes por encima de los 9 millones, lo cual en la proyección que me hicieron haría que podría pensionarme con aproximadamente unos 4.800.000, y eso lo digo a fecha de proyección del año pasado, porque igual yo sigo vinculada laboralmente aún. Gracias. Como segunda pregunta, puede indicarle al despacho si antes de cumplir los 47 años de edad el fondo la citó o le dio alguna asesoría o la citó de pronto a alguna oficina para brindarle una asesoría de lo que, pues digamos, sería su posible mesada o digamos que se podía trasladar a Colpensiones. No, previo no, sí me enteré después igual me acerqué, me dijeron que igual no se podía hacer absolutamente nada, y lo hice cuando acompañé a mi esposo a hacer dicho trámite. Y como tercera y última pregunta, ¿puede indicarle al despacho cuáles son los motivos de querer trasladarse a Colpensiones? Sí, por supuesto que revisando los aportes que he hecho y la forma de lo que sería mi pensión a través de Colpensiones, de acuerdo a los aportes que he hecho y que espero pues aún seguir cotizando o aportando, la posibilidad de tener una pensión digna que me permita continuar con mis gastos que aún siguen siendo importantes, pues me permiten tener una mejor calidad de vida. Gracias, señora Luz Janet, no tengo más preguntas. Ok. Sobre esa base, como quiera que no quedan más pruebas pendientes por evacuar, se dispone el cierre del debate probatorio, decisión que se notifica en estrados, con el fin de llevar a cabo la audiencia pública en la que se surgen los alegatos y se profiere la decisión de instancias, se suspende esa diligencia y se señala el día. Doctores, continuando con lo que es materia de esta diligencia, en pretérita oportunidad se había agotado hasta inclusive el cierre del debate probatorio. En tal orden de ideas se les concede entonces el uso de la palabra para que, si a bien lo tienen, presenten sus alegaciones de manera muy clara y muy concreta. En el mismo orden de presentación, bien puedan recordarles, apoderados, evitar hacer transcripciones normativas, jurisprudenciales o doctrinales más allá de las estrictamente necesarias. Bien pueda, cada uno cuenta si a bien lo tienen con 5 minutos. Doctora Diana. Gracias. Escuchada entonces la intervención de los asistentes, se declara surtida cabalidad esta etapa procesal de decisión que se notifica en estrados. Sobre esa base se constituye la escrita en audiencia pública de juzgamiento con el fin de proferir la sentencia que en derecho corresponda. En tal sentido, debo indicar que si bien el artículo 180 del Código General del Proceso me faculta para no recapitular en los antecedentes que ilustran esta causa, con el fin de contextualizar mejor la decisión que se va a proferir, considera oportuno la suscrita hacer un breve recuento de los mismos. En tal sentido, tenemos que esta acción la promueve la señora Luz Janet Pavón León en contra de Colpensiones, Porvenir y Colfondos, con el fin de que se declare la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado el día 26 de enero de 1998 a través de Porvenir, ante la carencia de un consentimiento informado que le hubiera permitido tomar la decisión con suficientes elementos. En consecuencia, pretende se ordene a Colfondos S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes pensionales junto con sus rendimientos y activar su afiliación. Igualmente, actualizar su historia laboral. Sustentó grosso modo tales pedimentos en que cotizó para el Sistema General de Seguridad Social en pensión a través de Colpensiones, luego se trasladó al régimen de prima media, luego se trasladó dicho régimen administrado por Colpensiones a Porvenir, donde se le informó que los aportes en la cuenta de ahorro individual le generarían un mayor monto en su rentabilidad. Igualmente que podría pensionarse a la edad que quisiera, sin embargo,
no fue informada la posibilidad de retracto de la afiliación de conformidad con lo señalado en el artículo 3.0 del decreto 1161 del 94, omitiendo así el deber de información financiera y comercial para la toma de decisiones. Igualmente precisó que no ha elevado diferentes que ha elevado diferentes reclamaciones administrativas ante Colpensiones en aras de lograr la ineficacia de su traslado, pero las mismas han sido resueltas de manera negativa. Admitida y notificada esta demanda, las convocadas a juicio dieron contestación así. Colpensiones, con escrito de folios 2 a 34 del archivo 1 del expediente electrónico, se opuso a las pretensiones, aceptó algunos hechos y planteó en su defensa las excepciones que denominó como el error sobre un punto de derecho, no vicia al consentimiento, prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia del derecho y la genérica, así como no procedencia al pago de costos en instituciones administradoras de seguridad social del orden público. Entre tanto, Porvenir S.A. dio contestación con escrito de folios 1 a 29 del archivo 11 del expediente electrónico. También se opuso a las pretensiones de la demanda, aceptó algunos de los hechos y en su defensa planteó las excepciones que denominó como improcedencia de devolución de gastos de administración y prima de seguro previsional, gastos de administración, pago de seguros previsionales por invalidez y muerte, buena fe, ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, aceptación tácita de las condiciones de raíz, prescripción, gastos administrativos, grave afectación al sistema general de pensiones. Finalmente, Colpensiones dio contestación con escrito de folios 1 a 62 del archivo 14 del expediente electrónico. También se opuso a las pretensiones, aceptó algunos de los hechos y planteó las excepciones que denominó como prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, buena fe, compensación, pago, saneamiento de cualquier presunta ineficacia de la afiliación y la genérica. Sobre esa base, cualquiera que se han agotado las etapas procesales correspondientes y no se advierte nulidad alguna que invalide lo actuado, procede la suscrita a resolver las súplicas de la demanda previa a las siguientes consideraciones. De la declaratoria de la ineficacia del traslado del régimen pensional, en particular, lo que interesa el alcance y sentido del deber de información. Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y E del artículo 13 de la Ley 100 del 93, sabido es que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden seleccionar y trasladarse del régimen una sola vez cada 5 años, siempre que no les falten 10 años o menos para cumplir la edad pensional. De manera que la afiliación será válida si se atienden tales requisitos. Esto es, que se haya efectuado de manera libre y voluntaria. Frente a este último aspecto, la jurisprudencia ha considerado que tal expresión presupone conocimiento, el cual solo es posible alcanzar cuando se conocen a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De este modo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisiones como la SL 4062 de 2021, reiterada en la SL 1500 de 2022, ha precisado que no puede alegarse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica. De allí que desde el inicio haya correspondido a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz dicho tránsito. De lo anterior se desprende que es la información que se entrega al momento del traslado la que permite a través de elementos claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado. Y si ello no es así, su omisión pone en grave riesgo el derecho pensional de quienes se trasladan de régimen sin conocer las consecuencias. De ahí la importancia por la cual se exige que no pueda ser cualquier información la que debe entregársele al afiliado al momento del traslado. Pues se insiste en que esta le debe ser útil, no solo mencionándole que puede pensionarse anticipadamente o brindándole la información de manera superflua. Como quiera, que todo ello llevaría a considerar que fue inexistente. En consecuencia, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al usuario que incluya, como mínimo, información sobre las características, condiciones de acceso, ventajas, desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias que genera el traslado, sin que sea suficiente la simple manifestación de la voluntad del afiliado de aceptar las condiciones del cambio al diligenciar un formato o de adherirse a una cláusula genérica. Hechas las precisiones anteriores, nos adentramos a la obligación o al deber de brindar información.
Así, en cuanto a la obligación de brindar información para la época del traslado de la demandante, recordemos para el año 1998 que se exige a las administradoras, se tiene que, la misma consiste en que aquellas sociedades deben informar con transparencia a los afiliados y a quienes potencialmente puedan hacerlo todos los aspectos técnicos inherentes a los regímenes pensionales existentes. Hablamos de los dos, régimen de prima media con prestación definida y gratis. Ello como una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del Servicio Público de la Seguridad Social. Así pues, el núcleo del deber de información a cargo de las AFPs se encuentra establecido desde la misma creación de dichas entidades, tanto así que se haya establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando en su numeral primero del artículo 97 prescribió dicha obligación en el siguiente sentido. Abro comillas. La obligación de las AFPs se contrae a suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado. Cierro comillas. De igual modo, la Ley 795 de 2003 recalcó en su artículo 21 dicho deber preexistente de información a cargo de las AFPs, en el sentido de que la información suministrada tenía como propósito no solo evaluar las mejores opciones del mercado, sino también las de brindar la posibilidad de tomar decisiones informadas. La Corte Suprema de Justicia también ha explicado que con el paso del tiempo dicho deber de información se ha consagrado cada vez con mayor nivel de exigencia y para tal efecto ha identificado 3 periodos que, conforme a las normas que los han regulado, abarcan el primero desde 1993 hasta 2009, el segundo de 2009 hasta 2014 y el último de 2014 en adelante, lo cual implica que conforme a la fecha en la que la accionante migró al RAIS, recordemos, 26 de enero de 1998 con fecha efectiva del 1 de marzo de la misma anualidad, la obligación de porvenir se enmarcaba en el primer periodo, durante el cual su deber consistía en brindarle a dicha potencial afiliada información clara y transparente sobre los 2 regímenes pensionales, mencionándole las condiciones, características y consecuencias de cada uno de estos, los cuales, como es sabido, se encuentran previstos en la Ley 100 de 1993. Ahora, en lo que tiene que ver con la carga de la prueba de la información brindada en estos asuntos donde se cuestiona precisamente la ineficacia del traslado, atendiendo al reciente pronunciamiento efectuado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU 107 de 2024, el cual acoge este despacho en su integridad, se establece que las reglas probatorias determinadas en los fundamentos jurídicos 327 a 333 tienen efectos interpares, por lo cual habrán de ser aplicadas directamente en los procesos en curso de la jurisdicción ordinaria laboral, así como también en aquellos litigios que se susciten ante los jueces de tutela. Estas reglas, recordemos, se sintetizan de la siguiente manera. 1. El alcance de esa decisión se circunscribe a los procesos judiciales donde se demanda la ineficacia de un traslado ocurrido entre 1993 y 2009, como aquí acontece. 2. Se debe analizar si el afiliado conocía las consecuencias que tendría el trasladarse del régimen de ahorro, de trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad en el periodo 1993-2009. 3. La Constitución y la ley procesal no permiten imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes, ni para el afiliado ni para la AFP, y por ello no se puede despojar al juez de su papel como director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa, las pretensiones o las excepciones conforme a las reglas de la sana crítica. Y 4, el juez debe tener en cuenta las siguientes reglas: decretar todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes, valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas de manera individual, y su conjunto, incluyendo los indicios, y no aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba. Por ende, como ya se ha venido haciendo desde la expedición de dicha
sentencia, se acoge el criterio que hasta ahora se venía sosteniendo en aplicación de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, que indicaba que a la administradora de pensiones era quien le incumbía ello, porque exigirle a la afiliada una prueba de esta naturaleza era un despropósito. Por tanto, a fin de acreditar la ineficacia de los traslados al RAIS materializados desde la entrada en vigencia de la Ley 100 y hasta 2009, no basta con la simple manifestación del afiliado sobre el incumplimiento por parte de las AFPs a su deber de información, en orden a lo cual deberá entrar a verificar esta juzgadora si en el curso del proceso se logró demostrar que la afiliada conocía las consecuencias que tendría al trasladarse al RAIS en aspectos tales como si era o no beneficiaria del régimen de transición, la cobertura de los riesgos que se reconocen en el RAIS, las cotizaciones adicionales, el ahorro mínimo con el que debía contar para pensionarse por vejez, la garantía de la pensión mínima, entre otros tantos. Esto es, deberá establecerse con el análisis de todas las pruebas aportadas en el informativo en qué consistió efectivamente la información brindada al momento del traslado y, por supuesto, si la misma resultaba suficiente para considerar válido ello en los precisos términos del literal B del artículo 13 de la Ley 100 del 93 y del numeral primero del artículo 97 del decreto 663 del 93. Así las cosas, se remite la suscrita a la valoración en su conjunto del elenco probatorio obrante en el informativo contentivo, recordemos, entre otros medios probatorios, de la forma asertiva como en parte se contestó la demanda, el formulario de afiliación, el CIAF, las historias laborales, la relación histórica de movimientos, el interrogatorio de parte absuelto por la señora Luz Janet Pavón León, pruebas todas ellas con las cuales las partes pretendieron demostrar sus afirmaciones sobre la información efectivamente brindada al momento del traslado del régimen de prima media con prestación definida al RAIS efectuado por la parte actora. Comencemos entonces del formulario de traslado de régimen. Teniendo de presente lo anterior en lo relacionado con la firma del formulario de afiliación, uno de los aspectos en los que soportó la defensa la pasiva y del que expuso que resultaba suficiente para entender que el traslado se había hecho de manera libre y voluntaria, la alta corporación ha indicado que resulta desacertada dicha tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como que la afiliación se hace libre y voluntaria o sea efectuado libre, espontánea, sin presiones u otro tipo de leyendas o aseveraciones similares a estas, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo acreditan un consentimiento, pero no informado, bajo las exigencias previstas en la normatividad y la jurisprudencia antes aludida. Así también lo precisó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3778 de 2021, haciendo alusión a la sentencia SL 1741 de la misma anualidad, sin que la reciente sentencia de unificación SU 107 de 2024 modificara tal posición, pues la mantiene cuando señala que el simple formulario de vinculación a la AFP por sí solo no demuestra el suministro de la información de modo tal que permita absolver a las AFP demandadas. Sobre este punto, descendiendo al presente asunto, aun cuando no existe discusión alguna sobre el traslado del régimen de prima media con prestación definida al RAIS a través de Porvenir, el cual tiene fecha de solicitud del 26 de enero del 98 y de efectividad el 1 de marzo del 98, según da cuenta la documental logrante en el expediente digital a folio 159 del archivo 14, relativa al historial de vinculaciones emitido por Asofondos CIAF, como tampoco con su afiliación posterior a Colfondos con fecha de efectividad el 1 de agosto de 2006, resulta claro que no se puede deducir que hubo un consentimiento libre, voluntario e informado con base en el suministro de información por parte de la administradora, pues obsérvese que allí solo se reporta el historial de vinculaciones que ha tenido la demandante y respecto de la historia laboral consolidada se advierte que tampoco proporciona detalles sobre la información que le fue brindada por la AFP al momento del traslado. A lo sumo acreditan su permanencia en el RAES, las semanas cotizadas y el saldo de su cuenta de ahorro individual, pero de ningún modo la información que se brindó al momento del traslado. Ahora, en lo que tiene que ver con el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, del mismo no es posible extraer alguna confesión. Contrario censo,
De este no se puede inferir que se le hubiera informado de manera clara, suficiente y oportuna sobre aspectos negativos, positivos, ventajas, desventajas de cada uno de los regímenes, en especial en asuntos tan relevantes como la forma como se calcula la pensión, el bono pensional, los aportes voluntarios, el derecho al retracto, la forma de distribución del aporte, de las garantías, de las modalidades de la pensión, entre otros muchos aspectos, los cuales permiten inferir de forma razonable que en el curso de esta actuación no se encuentra debidamente acreditado que se le hubiera brindado suficiente información al momento del traslado y que la misma le hubiera permitido adoptar una decisión plenamente informada, particularmente lo dicho al absolver el interrogatorio. Y es que téngase presente que lo manifestado por ella se contrajo a que se trasladó a la AFP Porvenir por cuanto recibió una oferta laboral en donde Recursos Humanos le indicó que debía trasladarse a ese fondo sin haber recibido asesoría alguna por parte de esa AFP, por cuanto nunca tuvo conocimiento de las ventajas o desventajas de dicho traslado. De igual manera, ocurrió al trasladarse en el año 2006 a Colfondos por medio de su empleador, sin que al momento de cumplir los 47 años de edad o antes fuera contactada por parte de cualquier fondo para indicarle que podía realizar el traslado de régimen. Bajo este panorama, en el asunto bajo revisión, no se encuentra entonces que Porvenir y Colfondos acreditaron el cumplimiento del deber de información de manera clara, precisa y pertinente a efectos de que existiera una decisión libre y voluntaria precedida de una información clara. Hechas las precisiones anteriores, como quiera que un punto que debe abordar la suscrita es el relacionado con la afiliación y particularmente la multivinculación o multiafiliación traída a colación por la parte actora, debe adentrarse al siguiente estudio. Habida consideración que la parte actora aduce que en su caso se verificó una situación de multivinculación por cuanto no transcurrió el término previsto en la ley para que pudiera trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al RAIS, en su versión, el cual sustenta en el artículo 13, literal E de la Ley 100 del 93, en su versión original, a fin de verificar si en efecto dicha situación se materializó. En su caso, necesario se muestra acudir al ordenamiento que regula la materia, el cual en lo pertinente dispone de la Ley 100 del 93, versión original, artículo 12. Regímenes del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes, pero que coexisten, a saber, A, régimen solidario de prima media con prestación definida, B, régimen de ahorro individual con solidaridad. Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características. Literal E. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a partir de la selección inicial en la forma que señale el Gobierno Nacional. Cierro comillas. Ordenamiento en cita del que es dable colegir que si bien a través de la Ley 100 del 93 se dispuso la creación de dos regímenes pensionales, posibilitando a todos los trabajadores dependientes e independientes de afiliarse a cualquiera de ellos de manera libre y voluntaria por parte del trabajador, quien para el efecto debe manifestar por escrito al momento de la afiliación, también estableció dicho ordenamiento que en aquellos eventos donde el afiliado ha realizado la selección inicial solo puede trasladarse de régimen por una sola vez según la norma original cada 3 años y luego con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003 cada 5 años, contados a partir de la selección inicial y en caso de faltarle 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, no puede trasladarse. Entre tanto, el artículo 15 del mencionado decreto establece la prohibición que tienen los afiliados de trasladarse de regímenes una vez hayan efectuado su selección, antes de que haya transcurrido el término legal, contados desde la fecha de la selección anterior. De ahí que en caso de presentarse alguna vinculación que no se realice dentro de los términos reseñados, no podrá tenerse como válida, debiendo transferirse los saldos a las administradoras donde la vinculación sí sea válida. Hechas las precisiones anteriores,
De cara al caso de la demandante, basta indicar que en el sublite no estamos en presencia de la aludida multivinculación, si en cuenta se tiene que para ella, hablo de la demandante, la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se verificó tan solo hasta el día 30 de junio de 1995. Segunda cuenta, la certificación electrónica de tiempo laborado se expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, obrante a folio 5 del archivo 5. Y si ello es así, de ningún modo es dable considerar como traslado inicial su afiliación al IS, que de acuerdo con el CIAF se produjo el 1 de marzo de 1995, sino aquella que se llevó a cabo con Porvenir el 26 de enero de 1998. Y es que se dice que la dicha multivinculación solo puede predicarse de afiliaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, por la potísima razón que es con dicha normatividad que se crean y regulan los dos citados regímenes. De ahí que cuando la norma se refiere a la afiliación inicial deba entenderse esta como la realizada en vigencia de dicha ley. Así las cosas, no hay lugar a acoger la tesis de que para efectos del conteo de la provisión de traslado de régimen pueda tenerse en cuenta la afiliación al IS, dado que en el subexámine esta fue anterior al 30 de junio de 1995. Por ende, como para el momento en que la Ley 100 del 93 comenzó a regir, la actora ya venía vinculada en el régimen de prima media con prestación definida, según el resumen de semanas cotizadas durante de folio 675 a 676 del archivo 18, es claro que bien podía trasladarse al RAIS en cualquier tiempo. Sobre el particular, tuvo la oportunidad de pronunciarse la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 7 de mayo de 2019 y en la sentencia de SL 1828 con radicado 65.680, con ponencia de la doctora Ana María Muñoz Segura, cuando al analizar el tema de la definición y alcance de la multiafiliación, luego de citar expresamente el contenido del artículo 17 del decreto 692 del 94, preciso, abro comillas, cito textual. De su lectura se colige que la multivinculación se configura cuando el afiliado se traslada entre regímenes pensionales del régimen de prima media, prestación definida al raíz o viceversa, por fuera del término otorgado por la ley para tales fines. Lo anterior trayendo como consecuencia que se deberá tomar como válida únicamente la última afiliación que se hizo respetando los periodos concedidos para ello. Así las cosas, se tiene que los artículos 11 y 15 del decreto 692 del 94 previeron dos escenarios posibles y en los cuales se fijaron los plazos para la procedencia del traslado. Uno, en el caso en el que los afiliados estuvieran vinculados al IS, al 31 de marzo del 94 podían continuar automáticamente suscritos en dicha entidad y cambiarse en cualquier tiempo. Y dos, en el evento en que hubieran hecho su selección inicial a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, podían trasladarse solo después de haber transcurrido 3 años de conformidad con el artículo 15 de la norma suscitada, el cual se modificó posteriormente a 5 años según lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, cierro comillas. Sobre esa base, atendiendo entonces el ordenamiento legal y jurisprudencia traído a colación, no es dable declarar ninguna multivinculación. Declaratoria de la ineficacia. En este sentido, conforme a lo expuesto, el despacho declarará la ineficacia del traslado realizado por la demandante Lucianet Pavón León al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de Porvenir el día 26 de enero de 1998 con fecha de efectividad el 1 de marzo de esa misma anualidad, dado que el acto jurídico de traslado no produjo efectos, pues ante la violación del deber de información, dicho acto no puede proyectarse en el mundo de las relaciones jurídicas, imponiéndose el regreso automático de la demandante al régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones. Como consecuencia, se ordenará a Colfondos, sociedad a la cual se encuentra actualmente afiliada la actora, para que dentro del término de un mes siguiente la ejecutoría de esta decisión proceda a efectuar el traslado de la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la promotora de la litis, los cuales recibió por motivo de su afiliación, junto con los rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado. Ello en estricto obedecimiento de los lineamientos trazados en la sentencia de unificación a la que se ha venido haciendo alusión a lo largo de la presente providencia. Esto es la SU 107 de 2024. Asimismo, se ordenará a Colpensiones aceptar
dicho traslado, activar su afiliación sin dilación alguna y actualizar su historia laboral. Últimamente nos sobra recordar que al declararse la ineficacia del traslado por sustracción de materia, no se encuentra inmersa la demandante en la prohibición de retornar al régimen de prima media con prestación definida. Excepciones. Ninguna de las planteadas está llamada a prosperar, sin perjuicio de lo cual el despacho considera necesario referirse a la de prescripción. En tal sentido, debe indicarse que este medio exceptivo no está llamado a prosperar, pues tratándose de pretensiones encaminadas a obtener la ineficacia del traslado del régimen pensional y sus efectos, los artículos 488 del Código Sustantivo de Trabajo y 151 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social sobre prescripción trienal no aplican, toda vez que aquellas sustentan un carácter declarativo y se relacionan con un derecho fundamental irrenunciable e imprescriptible, no susceptibles de extinción por el transcurso del tiempo. Costas. En aplicación de lo expuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se impondrán costas a favor de la demandante en contra de Porvenir y Colfondos, incluyendo como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos a cargo de la primera. Y dado el resultado adverso a Colpensiones y a Colfondos frente a la parte demandante, en la medida que las mismas no dieron origen a la presente demanda, se absolverá de las condenas impuestas a cargo de Porvenir solamente. Grado jurisdiccional de consulta. Atendiendo al resultado desfavorable de esta providencia, deberá surtirse el grado jurisdiccional de consulta en favor de los intereses de Colpensiones ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en caso de no ser apelado oportunamente. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 21 Laboral de Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia del traslado del régimen pensional efectuado por la demandante Luz Janet Pavón León al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Porvenir y posteriormente con Colfondos. En consecuencia, se declara como afiliación válida la del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, conforme con las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, condenar a Colfondos, fondo al que se encuentra actualmente afiliada la demandante Luz Janet Pavón León, a trasladar a Colpensiones la totalidad de los dineros que recibió por motivo del traslado horizontal y que se encuentran en la cuenta de ahorro individual de la misma, junto con los rendimientos y el bono pensional, si ha sido efectivamente pagado. Para ello se le concede el término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Tercero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a activar la afiliación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida y a actualizar su historia laboral. Cuarto, declarar que Colpensiones puede obtener por las vías judiciales y o administrativas pertinentes el valor de los perjuicios que pueda sufrir en el momento que deba asumir la obligación pensional del demandante en montos no previstos y sin las reservas dispuestas para el efecto originados en la omisión en la que incurrió el fondo de pensiones demandado. Quinto, declarar no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones conforme a lo motivado y por las demás convocadas a estas diligencias. Sexto, condenar en costas de esta instancia a Porvenir y a favor de la parte demandante, liquídense por secretaría, incluyendo en ellas como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. Séptimo, consultar esta decisión con la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, por ser adversa a los intereses de Colpensiones en caso de no ser apelada oportunamente. Esta decisión se notifica en estrado.